Capítulo 9. Atascándose, desatascándose. Debemos aceptar que en el último extremo no son nuestros padres ni Dios quien nos ha abandonado. Nos hemos abandonado a nosotros mismos. Muchas de nuestras defensas son en realidad nuestros amigos más antiguos y a toda prueba. Han seguido a nuestro lado, nos han protegido cuando fallaba todo lo demás, y a pesar de que ahora nos hacen poco bien, estamos poco dispuestos a descartarlos. 12 Steps to Self-Parenting. Hemos visto en nuestro trabajo con pacientes que algunas personas, al comprender lo profundo que puede ser y lo mucho que puede cambiar su vida, el aprender a amar y a conectar con su niño interior, se ponen a trabajar inmediatamente. Leen libros, practican los diálogos todos los días, prestan atención a los mensajes de su niño, empiezan a actuar en nombre de su niño y hacen progresos muy rápidos. Establecen consigo mismos un compromiso de aprender a ser adultos amorosos con su niño interior y siguen adelante hasta el final. Es un verdadero privilegio y una alegría trabajar con estas personas. Otras personas, no obstante, parecen tener grandes dificultades para establecer el compromiso y para seguir adelante. Acuden una semana tras otra atascados en el mismo sitio, sintiendo el mismo sufrimiento. O fingen que mejoran para recibir la aprobación del terapeuta, pero pronto salta a la vista que en realidad no está sucediendo nada, que no se están realizando ningún trabajo verdadero. Es posible que estén haciendo incluso sus diálogos, pero solo como un ejercicio, sin verdadera compasión y sin verdadera intención de aprender. ¿Por qué están abiertas algunas personas para aprender y para asumir responsabilidades consigo mismas, mientras que otras no lo están? Los seres humanos somos comprometidos por naturaleza. Cuando usted se encuentra atascado, se debe a que en algún terreno de su vida se ha comprometido a evitar o a negar los miedos y el dolor que yacen allí. Puede ser difícil verlos. Después de años de compromisos para cubrirlos, su dolor, sus miedos y sus creencias están enterrados profundamente y probablemente se han convertido en mecanismos disipadores para volverse ciego e inconsciente. Es como si derramásemos toda nuestra energía para crear un escudo de invisibilidad diseñado para escondernos de todos, incluso de nosotros mismos, nuestro dolor, nuestros miedos y nuestras creencias basadas en la vergüenza. Y solo cuando volvemos a comprometer nuestras energías para ver, aceptar y vivenciar el dolor y la aflicción ocultos, estará disponible ese poder para ayudarnos a arreglar el desorden y seguir adelante para crear alegría y diversión. El poder de desatascarse está allí, mal dirigido actualmente. Para desatascarse, debe cambiar su compromiso de evitar la responsabilidad de su dolor y alegría, a ser responsable de todos sus sentimientos a través de la intención de aprender acerca de su dolor, de sus miedos y de sus creencias, y acerca de lo que le aporta alegría. Este nuevo compromiso debe proceder de su adulto, dado que el adulto es el tomador de decisiones cuanto a las intenciones. A su niño abandonado le dará miedo, probablemente, ayudarle a usted a hacer esto. Ningún niño quiere ir al hospital para someterse a una operación. Pero si es necesaria una operación de apéndice para vivir, para estar sanos, para desarrollarse, esa decisión la debe tomar el adulto, a cuyo cargo está el niño. Y como cualquier adulto amoroso, usted puede tener que mantener algunas conversaciones largas con un niño tremendamente enfadado y asustado. Es tarea suya mantener su nuevo compromiso y descubrir la verdad, y al mismo tiempo estar presente para el niño, que puede estar abrumado por los miedos y por las informaciones erróneas.
Existen muchos miedos y creencias falsas que pueden bloquear la disposición para aprender y para asumir la responsabilidad personal. Presentamos a continuación los miedos y las creencias principales que hemos descubierto que bloquean el aprendizaje, con la esperanza de que si usted se encuentra atascado, este conocimiento le ayude a desatascarse. El miedo a la ira del niño. Cuando éramos niños, muchos de nosotros sufrimos a manos de nuestros padres, abuelos, hermanos, otros parientes, maestros o compañeros. Es posible que nos agredieran física, sexual o emocionalmente. No solo estábamos impotentes para protegernos, sino que en general no se nos permitía expresar nuestra ira, o nos maltrataban más todavía si la expresábamos. La mayoría de nosotros tenemos iras y rabias antiguas que guardamos dentro de los sentimientos del niño abandonado. Ira contra los demás, por habernos abandonado de niños, e ira contra nosotros mismos, por haber abandonado nuestro niño interior y por haber dejado que el niño se cuidara de sí mismo. Cuando usted se abre para aprender con su niño, debe estar preparado para vivir y expresar esta ira y esta rabia. Muchas personas tienen miedo a su ira, juzgan y condenan su ira, diciendo a su niño interior que es malo e incorrecto que se sientan así, y que temen que los demás también los condenen. Pueden temer que su ira les cause problemas, como sucedía cuando eran niños. Pueden creer que la ira no hace más que engendrar más ira. Pueden tener miedo de ser personas esencialmente iracundas, que tienen un pozo sin fondo de ira, que no se agotará por mucho que trabajen en ello. Pueden temer que su ira los domine y que si se abren a ella harán daño a sí mismos o lleguen a matar a alguien. Este miedo procede de su vivencia de ser un niño abandonado sin un adulto que marque límites. Nuestra experiencia indica que la ira solo se vuelve descontrolada cuando las personas la reprimen y evitan tratarla. En cuanto se ponen en contacto con su adulto amoroso, pueden aprender a descargar su ira de modos inofensivos. Pero si usted cree que la gente lo juzgará, o que su ira le causará problemas, o que lo dominará, y si no está dispuesto a poner a prueba la validez de estas creencias, entonces seguirá atascado. Cuando la mayoría de las personas empieza a dialogar, se chocan con la ira de su niño interior, contra el adulto interior por haberlo abandonado. Esta ira puede durar semanas enteras, y si usted no está dispuesto a permitir a su niño que le exprese, se quedará atascado. Julie, una mujer rubia, pequeña, que asistía a uno de nuestros grupos, se había atascado de esta manera. Cuando aceptó por fin la ira, tuvo una experiencia maravillosa con su niño. Julie: quiero compartir algo. Me siento verdaderamente emocionada porque he dialogado todos los días. Grupo: bravo, muy bien, Julie. Algunos aplausos. Julie: y me encanta, de verdad que me encanta. Tuve que pasar por esa horrible resistencia y los bloqueos y toda esa basura, pero lo hice por fin y lo he estado haciendo todos los días. Y ahora siento que no puedo perdérmelo ni un solo día. Margie: quería preguntarte qué era lo que había cambiado. Tu energía es muy diferente hoy. Grupo: sí, estás chispeante, más ligera. Julie: he tenido una experiencia increíble con ella ayer. Algo cambió después de la reunión del grupo de la semana pasada. Yo había empezado a hacerlo y lo único que sacaba en limpio era que la niña estaba enfadada con la adulta. Y vosotros dijisteis: por supuesto, si hubieras abandonado a una niña durante tantos años de su vida, también estaría enfadada contigo. De modo que eso le dio otra perspectiva. Y me di cuenta de que, bueno, entonces tenía que quedarme con eso y simplemente pasar por ello, sea lo que sea. Y eso hice. Lo pasé. Y hubo algo más de ira. Y después
algo cambió. Algo cambió simplemente, y de pronto fue como si mi adulta pudiera estar allí, de aquella manera verdaderamente amorosa. De manera que ayer estuve preguntando a mi niña lo que quería, y ella quería salir a pasear por las colinas onduladas donde hubiera mucha hierba, y llevar a mis perros, y simplemente salir a pasar el día. En primer lugar, yo no conozco ahora mismo ningún sitio así, y en segundo lugar, no tengo tiempo. De modo que pensé, bueno, siempre he oído decir que si haces las cosas como una visualización, utilizando todos los sentidos, la mente tiene la misma experiencia que si lo estuvieras haciendo de verdad. Y decidí, bueno, que iba a ser aquella visualización. De modo que me metí en mi habitación, puse música bonita y realicé una visualización increíble de aquella experiencia. Fue increíble. Entré totalmente en ella y después entré en toda aquella tristeza y aflicción, porque me conectó de verdad con la tristeza de lo que no había tenido, pero incluso aquello fue increíble, tener aquello que fluía tan libremente, y eso fue ayer. Es importante comprender que existen dos tipos de ira, la ira cerrada y la ira abierta, es decir, la ira expresada con intención de proteger y la ira expresada con intención de aprender. La ira cerrada es la ira controladora o vengativa que expresa el niño abandonado, cuando no se presenta ningún adulto interior amoroso y el niño interior se siente desvalido e impotente. La ira cerrada también es la ira expresada por el adulto no amoroso hacia el niño abandonado. Esta es la ira que produce miedo y que puede volverse descontrolada y hacer daño a uno mismo y a los demás. La ira abierta es la ira expresada por el niño abandonado, cuando el adulto interior amoroso tiene la intención de aprender y de comprender lo que ha vivido el niño interior en el pasado o lo que está viviendo en el presente. El adulto interior está allí para poner límites a la conducta, asegurándose de que no nos hacemos daño a nosotros mismos ni se lo hacemos a los demás. El adulto amoroso escucha y aporta consuelo y apoyo para los sentimientos de rabia del niño. Esta es la ira que abre y enseña y que ayuda a curar antiguas heridas. El miedo al dolor del niño. Debajo de la ira hay dolor. Todos nosotros hemos conocido el dolor siendo niños y todos aprendimos a evitar sentirlo. Pero los sentimientos siguen allí dentro del niño interior. Para aprender con el niño interior, usted debe estar dispuesto a sentir y a curar el antiguo dolor. Si usted sigue manteniendo las creencias falsas de su niño abandonado o de su adulto no amoroso sobre el dolor, que si se abre a él será eterno, lo dominará, se morirá o se volverá loco, que simplemente no puede enfrentarse a él, y si no está dispuesto a poner a prueba estas creencias, entonces se quedará atascado en un modo protector. No puede abrirse a aprender y protegerse a sí mismo de su dolor al mismo tiempo. A menudo no estamos dispuestos a saber nada siquiera acerca de nuestro dolor antiguo. Si usted está envuelto en una creencia de que tuvo una infancia ideal, si su familia le enseñó a guardar los secretos, entonces puede creer que es malo llegar a ser conscientes de la verdad. Mientras conocer la verdad sea menos importante que esconderse y vivir en la negativa, usted seguirá atascado. La mayoría de nosotros viviremos una aflicción profunda cuando aceptamos la pérdida de nuestros padres idealizados y de nuestra infancia idealizada. Si no estamos dispuestos a pasar por este dolor, la recuperación no es posible. No hay rodeo posible para el dolor, el miedo y la aflicción. Tenemos que pasar por estos sentimientos para curarnos. El dolor más profundo con que tenemos que enfrentarnos es la soledad, el aislamiento y la vivencia desgarradora de la impotencia con respecto a estos sentimientos que vivimos de niños. Toda nuestra locura está causada por nuestra falta de disposición para vivir esos sentimientos. Todas nuestras protecciones del ego comienzan con el miedo a ese dolor.
Y aquí una poesía que escribió Erika cuando se estaba enfrentando con su propia soledad de la infancia. La soledad es el único dolor puro, todo otro dolor que nace de ella. Ella sola engendra en último extremo a todas las protecciones concebibles contra ella. Empezamos a marchitarnos con solo oír su nombre. Es la separación última del alma y la humanidad. Tememos que no podremos sobrevivir a ella, pues es el dolor que nosotros solos no podemos reparar. La soledad es una grieta del corazón que solo puede ser salvada por otro. La infringimos, la detestamos y la negamos, sin darnos cuenta de que su presencia nos está forzando a avanzar. La soledad es el libro que nos negamos a leer. Nuestra soledad más profunda, que solo puede ser salvada por otro, no puede empezar a curarse hasta que nosotros empecemos a crear dentro de nosotros mismos el puente, la conexión entre nuestro adulto y nuestro niño interior. El amor de otro no tiene por dónde entrar mientras nuestro propio corazón no esté abierto. Mientras usted no se enfrente a su dolor, se protegerá a sí mismo de él y su corazón estará cerrado. Hace falta un gran valor para enfrentarnos al dolor de nuestra soledad, de nuestro aislamiento, de nuestra impotencia, y usted no lo conseguirá mientras que no exista una conexión sólida entre su adulto y su niño interior. Su niño no le dejará sentir este dolor hasta que confíe en que usted no huirá del dolor, hasta que confíe en que usted se quedará y le proporcionará un apoyo amoroso para aprender de este dolor y para pasar por el mismo. Erika recurre a una metáfora para describir su experiencia de apertura a este dolor. Fue como llevar mi barco a una parte muy profunda del mar, a 4000 metros, y saltar al agua. La mayoría de las personas se pasan la vida intentando frenéticamente quedarse en la superficie, temiendo que si se dejan llevar se ahogarán. O bien se tienden calladamente a espaldas sobre la superficie, como si estuviesen muerta en un estado de depresión, para no dar la cara a sus miedos, al dolor. Pero enfrentarse a la soledad es como dejarse llevar y dejarse hundir hasta el fondo, hasta 4000 metros de profundidad. Desciendes lentamente. Al principio contienes la respiración, pero después descubres que puedes respirar bajo el agua. No sabes dónde está el fondo, de modo que tienes que seguir adelante, basándote en la fe, en que todo marchará bien. Por fin das con el fondo, echas una ojeada a tu alrededor y ves que has tenido miedo de sentir y de saber durante toda tu vida. Puedes quedarte allí una temporada, quizá un mes, hasta que hayas aprendido todo lo que se puede aprender, y después empiezas a sentirte más ligero. Vas ascendiendo lentamente hasta la superficie. Pueden existir otras ocasiones en tu vida en las que deberías dejarte llevar y hundirte de nuevo, pero no durarán tanto tiempo y nunca volverás a tenerle miedo. Probablemente nunca tendrás que volver a bajar hasta el fondo. La falta de disposición para sentir y vivir el dolor que subyace dentro del niño interior es uno de los motivos principales por los que las personas se quedan atascadas. Mientras protegerse de los sentimientos y de ser responsables de aprender acerca de las creencias y experiencias que crearon y siguen creando su dolor, sigue siendo más importante que aprender. Usted no será capaz de aprender. Algunas veces, incluso cuando el adulto ha decidido estar abierto para aprender acerca de la ira y el dolor del niño, la persona se sigue sintiendo atascada. Esto puede deberse a que el niño interior teme a que el adulto lo juzgue y lo condene con ira y dolor.
Cuando sucede así, el niño interior se queda callado hasta que siente que puede confiar de verdad en aquel adulto interior como persona amorosa. El miedo a ser controlados y traicionados por el niño. Las personas que aprendieron a resistirse de niños para protegerse del ser controlada por uno de sus padres, por un abuelo o por un hermano, suelen llevar esta manera de ser hasta la vida adulta. Se condicionan tanto para sentirse ante cualquier cosa que alguien desee de ellos que se resisten inconscientemente a las necesidades y a los deseos de su propio niño interior. El niño interior de usted quiere y necesita su atención, su amor y su aprobación, además de su intención de aprender de y con él, y la devoción de usted a su consuelo, a su sentido de seguridad y a su alegría. Siempre quiere y necesita estas cosas de usted. Si usted es una persona resistente, puede estar diciendo inconscientemente a su niño interior: no tengo por qué hacer lo que tú dices. Que tú lo quieras no quiere decir que yo tenga que dártelo. Búscate a otro que te lo dé. A continuación, transcribimos una parte de la sesión que mantuvo Maggie con Dean, que descubrió que se había quedado atascado en una lucha de poder con su niño interior. Adulto de Dean. ¿Qué quieres ahora mismo, niño de Dean? Quiero que me prestes atención, quiero que me hables, quiero que me escuches y no me olvides. Si no es mucho pedir, suspiró de enojo. Estoy enfadado contigo porque dices que estás haciendo todas esas cosas, pero no las haces. Estoy harto de cómo me tratas y me siento muy solo y distanciado de ti. ¿Cuándo vas a tomar la decisión, por Dios? ¿Cuándo vas a cambiar? Está verdaderamente enfadado. Margie. Vuelve allí a ser el adulto de Dean. Suspira. Es muy fácil decir que no sé cuándo voy a cambiar y seguir retrasándolo y retrasándolo y retrasándolo, porque no he tomado esa decisión. Es duro abrirse a lo que guardas dentro y a lo que has guardado dentro, porque yo no te he dejado sacarlo y me siento verdaderamente inseguro sobre la adopción de tal compromiso contigo. Sé que nunca he sido capaz de hacerlo. Siempre he echado la culpa a otros. Nunca he asumido la responsabilidad. Y veo que todo está empoderado por ello. Todavía me siento inseguro sobre si debo hacerlo. Maggie, vuelve aquí, niño Dean. Lo estás haciendo otra vez. Estás siendo el mismo imbécil que has sido siempre. Estás inventando excusas otra vez. Cuando haces esto, no quiero hablarte, siquiera porque no tiene sentido. No me escuchas y acabo sintiéndome mal. Y la situación empeora cada vez más. Y yo estoy atrapado aquí adentro. Es como si nunca, nunca, jamás fueras a hacer nada al respecto. Vas a dejarme aquí dentro y yo nunca voy a llegar a ser ni a hacer nada más de lo que he hecho y he sido. Si no vas a hacer nada al respecto, ¿qué sentido tiene todo? Margie, ahora vuelve a pasar a tu adulto. Tu niño te está diciendo que eres un maltratador de niños y siente que no tiene sentido vivir así. Pero naturalmente tú tienes que seguir resistiéndote para no ser controlado por él. Adulto Dean. ¿Es eso lo que estoy haciendo? Maggie. A mí me parece una lucha de poder. Me parece una intensa lucha interna por el poder. Quiere aquello de ti con tanta vehemencia y tú no se lo quieres dar. No te quieres dejar controlar por tu niño. Parece que dices sí a todo, que hablas de ello, que haces como si eres consciente y todo eso, pero que mientras tanto lo más importante es resistirte, no comprometerte, no hacerlo, resistirte a lo que quiere él de ti. Dean. Parece que ni siquiera puedo decir las palabras por las que me comprometería. Maggie, lo sé, eso es lo que me da la impresión de que es una mera lucha de poder. Dean. Me siento como un yo-yo. Es como ir atrás y adelante con lo mismo. Maggie. Sí. ¿Eres capaz de sentir tu resistencia? Sí. Maggie. Pues bien, esa resistencia es la lucha de poder dentro de ti.
Tu niño pequeño desea vivamente que tú le prestes atención y tú no vas a hacerlo porque no vas a ceder ante él. Dian. Sí que produce esa sensación de ceder cuando él quiere hacerlo y yo lo hago. Maggie, sí, eso es lo que se siente, que si tú lo haces, estás cediendo. Dian, sí. En tu esfuerzo por no ser controlado por tu niño, estás siendo totalmente controlado, pues no estás tomando una decisión independientemente sobre lo que tú quieres. ¿Eres capaz de decirme sinceramente, no quiero ser humano amoroso? Jian, no. Maggie, bueno, entonces, si esa no es la verdad, y si quieres ser un ser humano amoroso, Jian. Entonces, ¿por qué no lo estoy haciendo? Maggie, entonces, no estás tomando esa opción independientemente. ¿Te parece una sesión más que una opción independiente? Dian, una ascensión es una sesión ante mí mismo. Maggie, sí. Dian, una sesión ante mi niño. Maggie, exacto, eso es. Dian, supongo que es el colmo de las luchas por el poder, ¿no? Después de esta sesión, Dian se comprometió con el diálogo con su niño y empezó a hacer progresos verdaderos. Es frecuente que las luchas por el poder que empezaron en la infancia se proyecten sobre un compañero, sobre el hijo de uno o incluso sobre el terapeuta de uno. Bob y Rachel acudieron solicitando consejos para su matrimonio, pues se sentían muy desconectados entre sí. Reñían mucho y sus relaciones sexuales habían dejado de existir, cosa que hacía muy infeliz a Bob. Bob creía que había algo incorrecto en Rachel, pues ella estaba iracunda casi todo el tiempo y no le interesaba el sexo. Rachel, por su parte, sentía ira con Bob y creía que todos los problemas eran por culpa de él. Al comienzo de la terapia parecía que Bob era una persona muy abierta. Parecía blando y delicado y muy capaz de hacerse feliz a sí mismo. Tenía muchas aficiones que raramente practicaba porque Rachel se sentía rechazada cuando no le dedicaba a ella todo su tiempo libre. Rachel siempre sentía ira contra Bob. Siempre lo culpaba de la infelicidad de ella. En una de las sesiones se puso tan iracunda y tan acusadora y lanzó tal grado de negativa con su intención de protegerse que la terapeuta sugirió que las sesiones no le servirían de nada hasta que no se decidiese a aprender. Ella gritó que no quería aprender y dio por finalizada su terapia. Bob siguió asistiendo a algunas sesiones más. Empezaba a ser consciente de su niño interior y la ira que sentía su niño contra su madre, porque ésta intentaba siempre controlarlo. Pero entonces abandonó repentinamente la terapia. A la semana siguiente, Rachel se presentó a la hora de la sesión de él. Se sentó con decisión en la mirada y dijo, usted tenía razón, he sido iracunda y cerrada, y eso me está haciendo muy infeliz. Estoy cansada de ser infeliz y estoy dispuesta a trabajar. No hace falta decir que la terapeuta se quedó muy sorprendida. En las 6 semanas siguientes, Rachel realizó progresos increíbles, practicaba sus diálogos con diligencia y conectar con su niño interior se volvió en su máxima prioridad. Cuando empezó a ver claramente cómo podía hacer feliz a su niño interior y cómo podía dejar de tomarse como cosa personal la conducta de los demás, su ira se fundió y empezó a sentirse feliz y en paz en su interior. Pero cuanto más feliz se sentía ella, más iracundo se volvía Bob. Sus relaciones se empeoraban. La terapeuta pidió a Rachel que viniera con Bob, si él estaba dispuesto. Bob se presentó con Rachel, pero estaba muy tenso, frío y distante. Tal como había hecho antes Rachel, negó su intención de protegerse contra sus sentimientos de miedo. Rachel dijo que siempre que intentaba compartir con Bob el trabajo de su niño interior y darle a entender cuánto bien le estaba haciendo a ella, él se irritaba. La terapeuta preguntó a Bob cómo se sentía acerca del cambio de Rachel. Él dijo que no le inspiraba confianza. De pronto empezó a acusarla del mismo modo iracundo en el que ella le acusaba a él antes.
Entre estas acusaciones exclamó: «Las dos estáis alineadas contra mí. Me producen los mismos sentimientos que mi madre. Quieren controlarme y obligarme a hacer las cosas a su manera. Bueno, el camino de vosotras no es el único camino. Mi camino es diferente del vuestro y no tengo por qué hacerlo a vuestra manera». La terapeuta señaló que él estaba manteniendo una lucha por el poder con ella y con Rachel y preguntó: ¿no sientes que si te abres al aprendizaje estás capitulando, cediendo, perdiendo, siendo controlado? Sí, respondió él, abriendo mucho los ojos. Eso es exactamente lo que siento, de modo que eso es lo que sucede. El simple hecho de que Bob se diera cuenta de que estaba manteniendo una lucha por el poder no hizo que se desatascase. Siguió atascado hasta que estuvo dispuesto a poner a prueba su miedo de que se perdería a sí mismo y sería controlado por Rachel y por la terapeuta si se abría el aprendizaje con su niño interior. Hemos advertido que los pacientes que se resisten a realizar su trabajo interior, que se resisten a aprender de su niño y a responsabilizarse de él, suelen decir cosas como las siguientes: este proceso es una verdadera tontería. Esta teoría es demasiado simplista. ¿Quién me dice que su camino es el camino correcto? No me trago esas tonterías sobre el adulto y el niño. ¿Se ha creído que soy un esquizofrénico? He asistido a muchas terapias y seminarios. Ninguno me ha dado resultado. ¿Por qué habría de ser diferente este? ¿Por qué molestarse? No dará resultado. No sé serlo. Muchos de nosotros tenemos creencias falsas sobre quién es en realidad el niño, pues solo conocemos al niño cuando está abandonado y sin recibir el amor. Usted puede creer que su niño es un alborotador, salvaje y revoltoso, no dispuesto a ceñirse a ninguna regla. Usted puede sentirse seguro de que su niño no quiere más que controlarlo a usted y de que si usted se abre a su niño, perderá el control de su vida. Thomas, un paciente nuestro, tiene un adulto interior autoritario y trata a su niño interior tal como lo hicieron los padres de él. Thomas siempre se ha ceñido a las reglas y una de las cuales lo incita a no dejar nunca de acudir a su trabajo, aunque esté enfermo. Thomas ha tenido miedo de dialogar con su niño interior, por miedo de que su niño desee que él quebrantase las reglas y provoque un desorden en su vida. Es cierto que su niño quiere quebrantar algunas reglas, pero es seguro que quebrantar estas reglas no provocará un desorden. Thomas mantuvo el diálogo siguiente con su niño en nuestra consulta. Era un día frío y lluvioso, y Thomas, que venía del trabajo, tenía un resfriado. Adulto: ¿por qué odias la lluvia? Niño: sencillamente la odio, odio el frío, me hace sentir solo. Adulto: es decir, el motivo principal por qué odias la lluvia es el frío y el sentimiento de soledad. ¿Cómo puedo ayudarte? Niño: manténme caliente y hazme quedar en casa algunas veces cuando llueve, sin ir al trabajo, sobre todo cuando estoy enfermo. Thomas no quería saber si su niño se sentía así. Su falta de deseo de saber le impedía dialogar. Tenía miedo de que si escuchaba a su niño asumiría el control y Thomas acabaría siendo una persona irresponsable. Thomas está atascado mientras no desee conocer la verdad y pase a una intención de aprender. Muchas personas temen que si se abren a su niño interior, no querrán trabajar más, que se volverán perezosas y eludirán sus responsabilidades. Creen que el niño no quiere más que jugar o esconderse o pelear o llorar todo el tiempo. Esto puede ser verdad cuando han abandonado a su niño, pero no cabe duda de que es falso cuando su niño se siente amado por ellos. No obstante, temen que si se abren a conocer a su niño no amado, acabarán sintiéndose controlados por ese niño y lo perderán todo.
Esta es una creencia falsa. Nunca hemos visto que suceda esto como consecuencia de que una persona se abra a su niño interior. De hecho, hemos visto suceder lo contrario. Cuando las personas conectan con la vivacidad de su niño interior y ayudan a curar su miedo y su dolor, se vuelven más productivas y creativas. Es posible que atraviesen un periodo inicial de confusión, resistencia y pérdida de eficiencia. Pero usted no conocerá la realidad de todo esto en sí mismo hasta que esté dispuesto a poner a prueba sus miedos, decidiendo aprender con su niño interior. Esta falta de confianza en el niño quedó bien ilustrada en una sesión con Celi, estudiante universitaria de 19 años. Hacia el final de la sesión anterior, había quedado claro que Celi tenía algunas dificultades con respecto a sus sentimientos acerca de su padre. La terapeuta había pedido a Celi que dialogase en casa con su niña sobre esto, pero Celi se quedó atascada detrás de su miedo a la pérdida de control, a ser controlada por su niña, y no dialogó. Celi temía que su niña no quisiera estar nunca con su padre, y la Celi adulta creía que si su niña se sentía así, entonces ella tenía que seguir a su niña. En el diálogo que mantuvo en aquella sesión, quedó claro que aquellos no eran los sentimientos de su niña, que lo que no le gustaba a la pequeña Celi era que la Celi grande la abandonase cuando estaban con su padre. Pero incluso si su niña no hubiese querido estar con su padre, y si la Celi adulta sí lo hubiese querido, eso no habría querido decir que Celi adulta tuviera que estar controlada por su niña. Lo que querría decir sería que Celi tendría que abrirse para aprender por qué su niña se sentía así y cómo podía ayudarla a sentirse mejor en aquella situación. Celi se dio cuenta desde esta sesión que hacía muchas suposiciones sobre los sentimientos de su niña y de que también hacía eso con otras personas. Se dio cuenta de que veía a su niña como una niña exigente, dominante, alborotadora, tal como la habían visto sus padres, más que como una niña que necesita ser escuchada y comprendida. Nuestro ego siempre quiere tener el control y teme perderlo. Nos dice que si nos abrimos al niño estaremos sin control. Esto resulta aterrador para la mayoría de personas, de modo que el adulto no amoroso quiere controlar al niño. El niño no amado, a su vez, quiere controlar a los demás y quiere controlar los sentimientos. Cuando éramos niños de pecho, nos sentíamos muy despojados del control. No sabíamos caminar, ni hablar, ni hacer nada para cubrir nuestras propias necesidades. Y si nadie nos oía llorar y nos dejaban solos, podríamos morir. Ahora, siendo adultos, el ego nos dice que podemos morir si perdemos el control, sobre todo el control sobre la posibilidad de quedar abandonados, el control sobre el dolor. El miedo a perder el control sobre las personas y sobre los sucesos que causan dolor y el miedo a perder el control sobre el dolor es uno de los más grandes bloqueos que obstaculizan el aprendizaje. Mientras no estemos dispuestos a sentir nuestro dolor, optaremos por el control sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el resultado de los sucesos. Muchas personas son adictas al control, creyendo erróneamente que tener el control y resistirse a ser controladas es lo que las hará felices. Para aprender, tenemos que rendirle ese control a nuestros yoes superiores, y aquí es donde se quedan atascadas tantas personas. No podemos pasar a nuestros yoes superiores sin abrirnos para conocer al niño interior. Y esto hace sentirse a muchas personas tan sin control sobre sus vidas y sobre sus sentimientos que no están dispuestas a hacerlo. Mientras usted no esté dispuesto a arriesgarse a saber lo que sucede cuando rinde el control a su yo superior, seguirá atascado. He aquí una parte de la sesión con Ed. Ed: cuando hablo a mi niño, siento que mi adulto está en realidad controlando, criticando y haciendo cosas así. No estoy completamente seguro de cómo debo hacer una exploración moviéndome entre mi adulto y mi niño.
Pues siento como si él, no sé cómo expresarlo con palabras, supongo que estoy incómodo cuando mi niño da consejos a mi adulto. Es como si le pidiera consejo a mis hijos. De verdad desconfío. Siento como si estuviera haciendo toda la exploración con mi adulto, como si mi adulto estuviera hablando con mi adulto en vez de con mi niño. Terapeuta, parece que quieres controlarlo en lugar de aprender con él. Sí, como cerrarlo por completo, ya lo veo. Terapeuta, de modo que te sientes descontrolado si te dejas guiar por tu yo superior. Ed, hay que dejarse guiar en lugar de guiar. Terapeuta, así es, te debes rendir a la información que llega a través de tu niño amado, procedente de su yo superior. Tu ego no la controla. Ed, eso me pone muy nervioso. De hecho, es uno de los problemas cuando hablo con mi niño. Siento que no quiero saberlo. Terapeuta, así es. Esto es un conflicto entre tu ego y tu yo superior. Tu ego quiere el control. Ed, y yo tengo un ego muy fuerte. Terapeuta, sí. Tu ego no quiere renunciar al control y dejarse guiar. Para abrirte a su niño tienes que estar dispuesto a liberarte de la creencia del ego de que él sabe lo que te conviene a ti o a cualquiera. Tienes que estar dispuesto a rendirte al amor y a la orientación universales que llegan a través del niño. Yo veo en ti un conflicto enorme con el que todavía no te has enfrentado. Tu ego te dice, voy a hacerlo yo solo, no me digas lo que tengo que hacer. Sé lo que está bien, sé lo que es mejor y voy a hacerlo yo mismo, maldita sea, aunque me mate. Ed, es como un niño pequeño y testarudo. Terapeuta, pero tú tienes el poder de elegir otra opción. Tu adulto es el tomador de decisiones. Tu adulto ha elegido tu ego por encima de tu superyo. Eso es, una y otra vez y otra más. Terapeuta, ¿por qué? ¿De qué tienes miedo si te rindes y te dejas guiar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué tienes miedo de perder? Ed, supongo que, bueno, para empezar, la aprobación por parte de mi familia y de mis amigos. Terapeuta, ¿qué más? Ed, supongo que siento la presión de encajar en el molde de una familia feliz con 2 hijos, de vivir en una casa y de ganar dinero. Terapeuta, ¿en realidad tienes miedo de lo que él quiere? ¿No dejas de cerrarle el paso porque no sabes lo que él quiere y piensas que lo que quiere es raro, amenazador, salvaje y loco y estás aterrorizado? Ed, ni siquiera estoy seguro de tener miedo de lo que él quiere, pues no sé lo que quiere. Terapeuta, pero tú no puedes saberlo hasta que retires los juicios y hasta que estés dispuesto a perder la aprobación. Él no va a decírtelo si siente que tienes miedo de lo que él va a decir. Mientras no estés dispuesto a decir, me dejaré guiar, pierda lo que pierda, para ganar a mi yo, perderé lo que tenga que perder. Pero quiero ganar a mi yo de una manera pura y amorosa. Y estoy dispuesto a perder lo que tenga que perder para conseguirlo. Mientras no estés dispuesto a elegir esa opción, entonces estarás optando por el control. Ed, bueno, sé las cosas que me ha dicho él, que no han sido muchas, pero todo lo que me ha dicho ha dado resultado perfectamente y me ha dado buenos sentimientos. Terapeuta, sí, ya ves, tu guía es infalible. Ed, sí. Terapeuta, y lo que te aportará verdaderamente la alegría en la vida puede sorprenderte. Y no vas a saber lo que es mientras no estés dispuesto a dejarte guiar y a dejar el control. Todos los programas de 12 pasos se basan en eso, en rendir el control. Uno no puede conseguir todo por su cuenta, tienes que rendirte a una fuente superior. Da miedo, mucho, mucho miedo. Terapeuta, ¿de qué tienes miedo? Hasta el momento, lo peor que me has hablado es de la desaprobación de tu familia. ¿Qué más?
¿A qué más le tienes miedo? Ed, bueno, supongo que tengo miedo a perderlo todo. Se reduce a eso. Tengo miedo de no amar a Rebeca, de no querer estar con mis hijos, de marcharme al África, ya sabe, de hacer algo loco, como vivir con los nativos y enseñarles a construir casas o algo así. Dudo que sucediera algo así, pero supongo que este es el miedo verdadero. Miedo a que me cambie la vida tanto. Mientras Ed no esté dispuesto a rendirse y a empezar a aprender con su niño interior, nunca descubrirá qué es lo que le aporta verdaderamente alegría. El miedo a ser responsables del propio yo. Muchas personas harán casi cualquier cosa para recibir amor y aprobación de los demás. Para evitar su desaprobación, creyendo erróneamente que la aprobación las hará felices y que pueden de algún modo controlar el proceso por el que reciben aprobación y evitan la desaprobación, es posible que usted crea que es más importante recibir amor que darlo, ser vistos que ver, que lo que verdaderamente importa es el amor y la aprobación de los demás. Muchas personas creen erróneamente que sus mejores sentimientos vienen de recibir algo de otra persona. Conexión, atención, sexo, aprobación, comprensión, aceptación, amor, en lugar de darse cuenta de que sus mejores sentimientos proceden de dar amor y comprensión a sí mismo y a los demás. Creen que sus mejores sentimientos proceden de afuera de sí mismos, en lugar de proceder de dentro. Cuando usted cree esto, se encuentra con que siempre quiere más y más de alguien o de algo. Más sexo, afecto, atención, aprobación o tiempo con alguien. O más comida, drogas, alcohol, posesiones materiales, dinero o poder. Y nunca siente que lo que recibe le basta. Esta creencia falsa está en el núcleo mismo de la adicción y de la codependencia. Existen ocasiones en que una persona está atascada porque es profundamente adicta a otra persona. Estas personas creen a un nivel muy profundo que sus mejores sentimientos proceden de esa otra persona. No son capaces de imaginarse que generan esos sentimientos por sí mismas. Pueden creer que no es tarea suya cuidarse a sí mismos emocionalmente, que es otra persona quien debe hacerlo. Uno de nuestros pacientes describió esta creencia cuando se oyó a sí mismo decir a su niño interior: no quiero esta tarea. No es tarea mía, es tarea de Teresa. Ella debe ocuparse de ello. Para eso estoy con ella. Cuando sucede así, usted puede necesitar dejar las relaciones y estar solo para desatascarse. Del mismo modo que un alcohólico necesita abastecerse de alcohol para empezar a curarse, igualmente, un adicto a unas relaciones personales debe abstenerse de las relaciones. La búsqueda de otras relaciones provocará la misma adicción, hasta que usted decida que es su propia responsabilidad aprender a conectar profunda y amorosamente con su propio niño interior y vivir sentimientos que son mejores que los que se consiguen de otra persona. Solo entonces pueden vivir los sentimientos verdaderamente maravillosos que proceden de compartir su amor con otra persona, más que de simplemente recibir amor de otra persona. A algunas personas se quedan atascadas porque están buscando constantemente en los demás el amor que no recibieron jamás de sus padres. Stacy, una paciente nuestra, dijo en una sesión: anhelo recibir de alguien lo que no recibí de mis padres. Siempre estoy buscando a alguien que me devuelva lo que he perdido. No parece justo que tenga que dármelo yo misma. No quiero hacerlo. Si lo hago para mí misma, me perderé para siempre que alguien lo haga para mí. Stacy se niega a aceptar que ella no puede ni siquiera vivir el amor de otro hasta que se abra y se ame a sí misma. Su conducta no amorosa consigo misma, que cierra su corazón, bloquea el amor de los demás. Es posible que usted solo actúe de una manera amorosa después de recibir primero el amor y la aprobación del otro.
convenciéndose a sí mismo de que lo merece y de que los demás no merecen su amor hasta que demuestren que lo aman a usted. Quizá crea que ya es amoroso y que el problema no es ese, que el problema no está en usted, sino en los demás. Puede que se vea a sí mismo tan amoroso que solo con que su compañero o compañera le dejase de amar, todo marcharía bien. Muchas personas que están desconectadas no se ven nunca a sí mismas como no son amorosas consigo mismas o con los demás. Están atascadas porque no reconocen lo poco amorosas que son. Puede que sepan cómo hacérselas amorosas en el mundo, de tal modo que otras personas puedan creer que ellas son amorosas, pero las personas más importantes en sus vidas no se sienten amadas por ellas. Están atascadas porque se están mintiendo a sí mismas sobre su intención, que es recibir amor antes de entregarlo. Se hacen las amorosas para recibir amor. La intención primaria sigue siendo recibir amor de los demás, más que entregárselo a sí mismas y a los demás. Y cuanto más desgraciadas se vuelven, mayor es su demanda de amor. Por debajo de la superficie tienen miedo a asumir la responsabilidad de sí mismas, debido a su creencia que absorbieron de sus padres, de que son incapaces de cuidar de sí mismas y de hacerse felices a sí mismas. Algunas veces estas personas son completamente inconscientes del hecho de que tienen un adulto que está renunciando a su responsabilidad. Suelen decir: yo no tengo un niño pequeño dentro de mí, yo soy el niño. El adulto ha renunciado tan completamente a su responsabilidad que el niño está abandonado, creyendo que no existe ningún adulto. Estas personas suelen decir como respuesta a la pregunta de por qué no practican el diálogo: no puedo, no sé cómo hacerlo. Habla el niño abandonado, que en verdad no puede iniciar el diálogo, que en verdad no sabe hacerlo. Mientras el adulto no reconozca su propia existencia y su opción de ser un adulto no amoroso y de evitar la responsabilidad de los sentimientos y de las necesidades del niño interior, y su poder de elegir una opción diferente, ese individuo estará atascado. Erika nos cuenta cómo ha visto a personas que estaban aparentemente atascadas de este modo en su consulta de terapia. Tengo una perra de casa llamada Chi, que es a veces una gran maestra para las personas atascadas. Chi me suele acompañar durante las sesiones. Ayuda maravillosamente al niño interior de las personas a sentirse cómodo, ofreciéndole amor incondicional en forma de abrazos y besos. He advertido que el modo en que las personas reaccionan ante el afecto de Chi no suele concordar con el modo en que tratan a su niño interior. Lo que resulta enigmático es que las personas que acarician a Chi y que juegan con ella o la besan son las mismas que se quedan atascadas y que vuelven a mí y me dicen: ¿cómo no sé amar a mi niño interior? En aquel momento, Chi suele ayudarnos a enfrentarnos a esta creencia errónea. Amar a su niño interior no es diferente de lo que sienten hacia Chi y de cómo la tratan. Ya saben hacerlo, no es más que una cuestión de elección. Convencerse a uno mismo de que no sabe cómo sentirse y cómo comportarse de una manera amorosa es una de las mayores mentiras del ego. Es frecuente que las personas que albergan estas creencias falsas solo permitan salir a su niño amante de la diversión cuando se sienten seguras y aprobadas o cuando están intentando recibir aprobación a base de divertir a los demás. En cualquier momento en que se sientan amenazadas en lo más mínimo, el niño abandonado, airado y dolido se queda sin ningún adulto interior que le ayude a no tomarse las cosas como algo personal o a impedirle actuar de manera airada, violenta o autodestructiva. El adulto no amoroso perpetúa entonces la desconexión, echando al niño
la culpa por sentirse amenazado y fingir. Dorothy es una mujer muy atractiva de algo menos de 50 años. Lleva mucho tiempo casada y tiene 2 hijos mayores. Vivió en su casa con sus hijos hasta que ambos se marcharon de casa y entonces encontró un trabajo de secretaria. Acudió a la terapia porque había descubierto que su marido, Paul, tenía una relación amorosa. Paul es un abogado y tiene relaciones con una colega suya, Pamela, una mujer inteligente e interesante. Paul ha dicho a Dorothy claramente que no tiene intención de concluir sus relaciones. Le ha dicho que todavía la quiere, pero que está cansado de los intentos de ella por controlarlo y por hacerle responsable de los sentimientos de ella. Le ha dicho que está aburrido por la incapacidad de ella de mantener una conversación interesante e inteligente, y que está aburrido también de su falta de interés por aprender acerca de los procesos internos de ella misma. Dorothy es una mujer inteligente y no hay motivo alguno por el que no pueda aprender, aparte del hecho de que cree que no puede. Cree que es muy limitada, comprende lo que quiere decir intención de aprender y le ha enseñado a mantener los diálogos entre su adulta y su niña, pero no los realiza. En lugar de ello, finge ser feliz. Al menos una vez cada semana estalla contra Paul y amenaza con dejarlo, pero nunca lo hace. Está intentando constantemente manipularlo para que le dedique más atención. Paul se siente cada vez más tiranizado por Dorothy. Sus sentimientos de amor hacia ella están menguando. Mientras tanto, su relación con Pamela se va reforzando. Dice que le gusta estar con Dorothy cuando ella está lúcida, pero se está cansando mucho de la niña abandonada de ella, que intenta hacerlo responsable de ella. Él ya no desea esa responsabilidad. Quiere unas relaciones de igualdad con alguien que pueda relacionarse con él desde el adulto y el niño. Está empezando a pensar en dejar a Dorothy. Aún a riesgo de perder a Paul, al que dice amar, Dorothy se niega a enfrentarse con su miedo a la responsabilidad sobre sí misma. Mantiene que es incapaz de ser una adulta para su niña abandonada y se niega a practicar la conexión interior. Se ha llegado a engañar a sí misma haciéndose creer que está practicando los diálogos, pero solo escribe desde su niña. Le da miedo poner a prueba su creencia de que es incapaz de ser una adulta responsable para su niña interior y se niega a enfrentarse a este miedo, optando en cambio por intentar controlar a Paul. Dorothy está atascada. No se desatascará hasta que no se comprometa a hacerse plenamente responsable de sí misma y a obrar en su propio nombre, a pesar de sus miedos y de sus creencias, cosa poco probable hasta que toque fondo. Las personas en la posición de Dorothy no suelen cambiar hasta que sus vidas se están deshaciendo, hasta que sus protecciones dejan de funcionar para ellos por completo. El miedo a descubrir que el yo esencial es digno de ser amado. A muchas personas no solo les dijeron que eran malos de niños, sino que hicieron en efecto cosas malas. Es posible que usted obrase así de niño, pegando a otros niños, robando, mintiendo, prendiendo fuego a las cosas o siendo mezquino en general. Es posible que usted sea así cuando se siente no amado y abandonado, pero este no es usted en realidad. Este no es su niño interior cuando se siente amado. Pero si usted cree que su verdadero yo es malo, entonces puede tener miedo a aprender acerca de su niño interior y a descubrir la verdad. Nuestra esencia nunca es mala, pero usted no lo sabrá mientras no se arriesgue a abrirse al aprendizaje, a sentir el dolor y a recordar. Mientras usted tenga miedo a enterarse, se quedará atascado. Muchos de nosotros nos criamos con la creencia de que no vale la pena conocer quiénes somos.
Si a sus padres no les interesaba en absoluto conocerlo a usted, conocer sus miedos y sus deseos, sus alegrías y su dolor, entonces usted puede creer que sencillamente no vale la pena conocer a su niño interior. ¿Y para qué? ¿Para qué entonces molestarse en aprender con él? Cuando usted cree esto, puede encontrarse persuadiendo a los otros para que quieran conocerlo a usted, creyendo que solo si quieren conocerlo a usted, vale la pena conocerlo a ellos. Mientras no esté dispuesto a llegar a conocer a su niño interior y a descubrir que su creencia de que no vale la pena conocerse es en realidad falsa, usted se quedará atascado. La vergüenza es el sentimiento que tenemos cuando creemos que nuestra esencia es mala y que algo acerca de nosotros es malo. Nuestros sentimientos de vergüenza no se curarán mientras no estemos abiertos para amar a nuestro niño interior y para descubrir los dignos de ser amados que somos verdaderamente por debajo de todas esas protecciones. Cuando tememos que somos malos, entonces tememos de manera natural que los demás nos vean malos o incorrectos. El miedo a ser juzgados incorrectos suele ser un bloqueo ante el aprendizaje con los demás. Cuando creemos que nuestro niño interior es malo, entonces creemos que tenemos que controlar a nuestro niño cuando estamos con los demás. Para no ser rechazados y en general, nos cerramos a la información que nos ofrecen los demás, creyendo falsamente que así podemos protegernos de ser vistos como incorrectos. El miedo a conocer la verdad. Usted puede temer que si está abierto a conocer a su niño, descubrirá que éste desea cosas que su adulto no necesariamente desea, o que desea cosas que están en conflicto con lo que desea su adulto. Es posible que su niño quiera establecerse y tener una familia, pero que su adulto quiere dedicar todo el tiempo de usted a labrarse una carrera profesional. Es posible que su adulto desee pasar tiempo con personas cuya presencia no agrada a su niño. Es posible que su niño odie el trabajo de usted o se sienta una falta de integridad en su trabajo o que le molesten sus largas jornadas de trabajo, pero que su adulto quiera seguir con ello por motivos económicos. Es posible que su niño quiera asistir a sesiones de terapia, pero que su adulto crea que la terapia es una pérdida de tiempo. Como sucede con cualquier conflicto entre dos personas, estos se pueden resolver cuando el adulto opta por aprender, pero usted puede tener miedo de que si se abre a su niño, uno de los dos ganará y el otro perderá. El Dr. John K. Pollard presenta en su libro Self-Parenting un ejemplo maravilloso de un conflicto interno y de cómo se resolvió. En este caso, el adulto quería ir a un seminario de fin de semana de su trabajo, pero el niño no quería pasarse 12 días seguidos trabajando. El niño quería, en cambio, ir a esquiar el fin de semana. Pollard expone que si el adulto no hace caso al niño, es probable que el niño socave la situación poniendo enfermo al adulto. De modo que tendría que acudir enfermo al seminario o cancelarlo, en cuyo caso el niño podría tener una recuperación milagrosa y conseguir hacer lo que quería. Pero cuando el adulto decidió resolverlo con el niño, descubrió que no le importaba dejar de trabajar el jueves y el viernes e ir a esquiar para poder asistir al seminario en el fin de semana. Siempre existe un modo de resolver los conflictos interiores, pero si usted teme que se trate siempre de una situación en la que uno pierde para que el otro gane, y si no está dispuesto a poner a prueba este miedo, entonces se quedará atascado. Regina, una contable, acudió a la terapia porque estaba muy deprimida. Había dejado de ver a sus amigos y se encontraba sola en casa todas las noches. No era capaz de determinar la causa. En nuestra conversación salió a relucir que, si bien a ella le encantaba ser contable, a su niña le desagradaba su lugar de trabajo,
porque sentía que tenía que hacer cosas poco íntegras. Pero Regina se acababa de comprar una casa nueva y a su adulta le preocupaba que si cambiaba de trabajo no ganaría el dinero suficiente para pagar la casa. Después de darse cuenta de que su niña estaba causando la depresión, decidió subarrendar una parte de la casa y cambiar de trabajo. Cuando su niña se dio cuenta de que la estaban escuchando, la depresión desapareció. Clinton, un hombre de negocios, también acudió a la terapia porque estaba deprimido. Resultó que su niño era infeliz porque lo único que hacía él era trabajar y el niño nunca podía jugar. Cuando este hombre se dio cuenta de que su depresión procedía del deseo que tenía su niño de tiempo de ocio y de compañía, dejó la terapia. No quería enfrentarse a su conflicto interior. Siempre había creído que ganar mucho dinero lo haría feliz y no estaba preparado para enfrentarse a la verdad. Es frecuente que la intención de aprender se bloquee detrás de un miedo a conocer nuestros verdaderos sentimientos sobre algo y saber que si nos permitimos a nosotros mismos conocer la verdad, tendremos que hacer algo al respecto. Puede parecer más fácil y más seguro seguir siendo inconscientes de lo que deseamos de verdad, sobre todo si nuestros deseos suponen correr un riesgo. Carol acudió a la terapia porque estaba muy deprimida. Se quejaba de que se sentía cansada y agotada y de que siempre estaba enfermando. Había sufrido problemas de espalda y la habían estado tratando un fisioterapeuta. Llevaba 20 años casada y creía que tenía un buen matrimonio, aunque no le interesaba sexualmente su marido y en realidad no le gustaba estar con él. Había intentado durante años establecer una conexión emocional con él, pero él estaba frío y distante durante una buena parte del tiempo, sobre todo cuando ella se negaba a tener relaciones sexuales. La terapeuta enseñó a Carol a practicar los diálogos y surgió que Carol preguntase a su niña sus sentimientos acerca de su marido. La niña respondió: "No quiero que termine este matrimonio". La adulta respondió a su vez: "Tampoco yo lo quiero". Carol pasó los meses siguientes aprendiendo acerca de su codependencia. Realizó bastantes progresos liberándose de su tutora, pero no se sentía mejor. La terapeuta la animó a que dialogase con su niña, pero cada semana ella tenía un nuevo motivo para no hacerlo. Resultaba claro que estaba atascada. No quería conocer a su niña. Por último, algunos meses después de comenzar la terapia, la terapeuta sugirió a Carol que volviese a preguntar a su niña cómo se sentía acerca de su marido. Esta vez la niña dijo: "Lo odio, es tan mezquino, no me ama, nunca me ha amado, solo quiere que yo lo ame, nunca se preocupa de mis sentimientos, solo quiere utilizarme para el sexo y odio que le dejes utilizarme". Carol se quedó aturdida. Esta era la verdad que ella había evitado conocer con tanta vehemencia, dado que no había querido enfrentarse a sus miedos, a dejar su matrimonio. No había querido conocer sus verdaderos sentimientos, solo se desatascó cuando estuvo dispuesta a conocer la verdad y a enfrentarse a sus miedos. De cuando en cuando, el miedo por el que las personas evitan enfrentarse a un conflicto interior es asumir que ya saben lo que se siente o lo que desea su niño interior. Su adulto no amoroso adopta una postura arrogante y controladora y dice: "Ya sé lo que siente mi niño. ¿Por qué molestarme en preguntárselo?". Así que el adulto puede tomar las decisiones sin tener que consultar nunca al niño y se evita el conflicto interior. Pero no se puede evitar eternamente. Con el tiempo, el niño actuará causando depresiones o enfermedades. El miedo al fracaso. Muchas personas se han criado sin el verdadero sentido de tener un niño interior y no creen que haya en ellas un niño que tenga cosas que decirles.
Cuando se les pregunta por qué no practican los diálogos, dicen que temen fracasar en la tarea porque el niño no se presentará, o el niño no tendrá nada que decir, o no hay niño, estoy vacío. Mientras siga siendo más importante para ellos protegerse contra la posibilidad del fracaso, de poner a prueba la validez de sus miedos y de sus creencias, seguirán atascados detrás de sus miedos. Además, como dijimos antes, muchas personas creen que no tienen adulto y que por tanto son incapaces de cuidar de su niño. Temen que si intentan dialogar, no se presentará ningún adulto, de modo que evitan el fracaso no haciendo nada. El miedo a perder unas relaciones personales por el desarrollo. Si usted tiene intención de aprender con su niño interior, se desarrollará. Se volverán más poderosos, más seguros, más alegres y más amorosos. Si mantiene ahora unas relaciones de pareja y su compañero o compañera opta por no realizar su propio trabajo interior, es muy posible que usted se desarrolle más allá de tales relaciones y acabe por sentirse muy insatisfecho con ellas. Cuanto más conectado se sienta consigo mismo, menos deseará mantener unas relaciones con alguien que está desconectado de sí mismo y por tanto de usted. Muchas personas se retraen de desarrollarse por este preciso motivo. Si es más importante para usted proteger sus relaciones que alcanzar la plenitud de sí mismo, entonces se quedará atascado detrás del miedo a desarrollarse más allá de las relaciones. Debe estar dispuesto a perderlo todo para poder ganarlo todo, y es duro llegar hasta allí. Muchas personas se encuentran con que se están retrayendo cuando sus niños son pequeños, porque no quieren arriesgarse a romper la familia. Y esto es comprensible, desde luego, pero es importante que se den cuenta de que no están proporcionando un modelo de comportamiento adecuado para sus hijos, que es una de las cosas más importantes que pueden ofrecerles. Existe siempre la posibilidad de que si usted decide desarrollarse, su compañero o compañera sentirá tanto dolor por quedarse atrás que se abra a su vez, pero esto no está tan garantizado. Si usted se encuentra atascado, puede tener que preguntarse a sí mismo: ¿estoy dispuesto a sacrificarme para conservar las relaciones? ¿O ha llegado el momento de aspirar a mi plenitud y de arriesgarme a perder las relaciones? La disposición a enfrentarse al miedo y al dolor. Parece que el mundo se divide en dos clases de personas: las que están dispuestas a asumir la responsabilidad personal de su propia felicidad e infelicidad, a aprender a enfrentarse a su miedo y dolor y a poner a prueba la validez de sus creencias, y las que no están dispuestas a asumir su responsabilidad personal y han optado por dejarse controlar por sus miedos y por sus creencias falsas. En otras palabras, existen personas que están comprometidas a aprender y a ser responsables personalmente, y personas que están comprometidas a protegerse a sí mismas de las responsabilidades personales. Naturalmente, todo el mundo está dispuesto en algunas ocasiones y no lo está en otras. Es importante darse cuenta de que si estamos dispuestos menos de la mitad del tiempo, apenas progresaremos en absoluto, pues el daño que nos hacemos cuando estamos desconectados puede anular con mucha facilidad el bien que se produce cuando estamos abiertos para aprender con nuestro niño. ¿Qué quiere decir estar dispuestos? Vamos a utilizar como analogía una pista de esquí. Usted apenas acaba de aprender a esquiar y su instructor lo lleva a lo más alto de una pista. A usted le parece una caída en picado, pero su instructor le asegura que puede bajar con seguridad. Por supuesto, no hay ninguna garantía, siempre existe la posibilidad de que se rompa una pierna. Usted
Se asoma a la pista y está aterrorizado. Cree que no puede hacerlo. ¿Qué hace usted? Asume el riesgo, desafía su creencia y baja la pista esquiando o se baja en la telesilla. Las personas que han aprendido a esquiar han optado por enfrentar a su miedo. Si no hubieran estado dispuestas a enfrentarse a su miedo, si no hubieran decidido esquiar, jamás habrían aprendido a hacerlo. Bajar en la telesilla es como nuestras adicciones. Es como hacer que alguien o algo ajenos a nosotros nos quite nuestro miedo. Muchos lectores pueden haber estado dispuestos a enfrentarse a su miedo en la pista de esquí, pero ¿con cuánta frecuencia han bajado en telesilla en la vida? ¿Con cuánta frecuencia han optado por la interacción de protegerse en lugar de optar por la intención de aprender? Cuanto más dispuesto esté usted a enfrentarse a la angustia, a la soledad, al aislamiento, al miedo, al daño, al dolor, al aburrimiento, a la desilusión o cualquier otra incomodidad, más rápidos serán sus progresos, dejando atrás estos sentimientos y llegando a su alegría. Cuanto más se desconecte de estos sentimientos, es decir, cuantas más veces baje de la pista en telesilla, en lugar de enfrentarse a sus sentimientos y aprender de ellos, más tiempo se quedará atascado. Es muy doloroso mantener unas relaciones con una persona que está atascada. Es como presenciar los malos tratos a un niño, con la diferencia de que el niño que sufre los malos tratos es el niño interior. Es difícil ver a alguien que se siente vacío, inseguro, dolido, iracundo, deprimido, estancado o enfermo y saber que se está provocando esos sentimientos en sí mismo, siendo no amorosos consigo mismos. Queremos ayudar a esa persona, pero no podemos hacer nada. No podemos controlar ni modificar la opción de otras personas. Mientras sea más importante para ellas protegerse de sus miedos que enfrentarse a sus miedos y a su dolor, seguirán atascadas y nadie podrá hacer nada. Es duro ver familias que se rompen porque uno de los miembros de la pareja o ambos se niegan a realizar su trabajo interior. Como terapeutas vemos todos los días a personas que siguen agrediendo a su niño interior y que se niegan a aprender. Es deseo razonador. Hacemos todo lo que podemos para ayudarles a encontrar el valor para enfrentar a su miedo y a su dolor. Pero cuando resulta evidente que están atascadas y que no están dispuestas a hacer nada al respecto, entonces tenemos que dejarlas. ¿Por qué están dispuestas algunas personas a plantar cara a sus miedos y a sus creencias y a enfrentarse a su dolor más profundo, mientras que otras se quedan atascadas en su conducta no amorosa? La respuesta está relacionada con la prioridad más elevada de cada persona. Cuando su prioridad más elevada es ser amoroso, cuando su deseo más profundo es ser un ser humano amoroso consigo mismo y con los demás, y cuando cree que es posible llegar allí, entonces usted está en ese camino. Los dos elementos que componen la disposición son, por tanto, el deseo y la fe. Pero cuando es más importante la autoprotección, entonces usted no saldrá de su atolladero por muchos libros que lea y por muchos seminarios a los que asista. Como terapeutas, conocemos a muchas personas que se leen todos los libros, que asisten a sesiones de terapia y que acuden a todos los seminarios, pero que no han salido de su conducta protectora. Esto se debe a que su miedo es mayor que su deseo y sus protecciones todavía están en marcha para evitarles tocar fondo. Si llegan a tocar fondo y a vivir todo el dolor, el miedo, la soledad y el fracaso que han estado intentando evitar con sus protecciones, entonces pueden empezar a aprender.
Muchas personas tienen que tocar fondo antes de que su deseo de triunfar sea mayor que su deseo de evitar el dolor, el miedo, la soledad o el fracaso. Las personas que se desarrollan son individuos cuyo deseo de curarse y de ser amorosos y alegres es tan grande que están dispuestos a comprometerse con el proceso de desarrollo. No basta con desear algo. No conseguiremos lo que decimos que deseamos mientras no estemos dispuestos a comprometernos a conseguirlo. Y mientras no estemos preparados para fracasar por el camino que conduce al éxito. Cada uno de nosotros tiene la fuerza de voluntad suficiente para elegir lo que es más importante para nosotros. Evitar el dolor y el fracaso o curarnos, desarrollarnos y ser amorosos. La opción que tomamos lo rige todo.